están? Les saludamos, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta y dejó en condiciones de ser promulgado como ley de la República un proyecto de ley sobre el medio ambiente y la biodiversidad, específicamente el que protege las turberas. La discusión estuvo centrada fundamentalmente en un tema que se ha repetido en este ámbito, que es la preservación justamente del medio ambiente versus la mantención de los cupos laborales o justamente de la fuente de trabajo de las personas que habitan en este tipo de lugares. Vamos a conversar acerca de este tema con los diputados Mauro y Félix González, pero antes revisamos todos los antecedentes en la siguiente nota. Listo para su promulgación quedó el proyecto que protege y promueve la conservación de las turberas. Esto luego que la Sala de la Cámara aprobara por 152 votos a favor y 5 abstenciones el informe de comisión mixta que resolvió las discrepancias con el Senado. La iniciativa define a este tipo de humedales como reservas estratégicas para la mitigación y adaptación al cambio climático, el equilibrio y regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y de los múltiples servicios ecosistémicos que proveen. Las turbas son mezcla de restos vegetales o materia orgánica en distintos grados de descomposición y que se ha acumulado en condiciones de anegamiento. Se usa actualmente como fertilizante para la agricultura. Por medio de esta ley se prohíbe la extracción de turba en todo el territorio nacional. Dicha prohibición regirá desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. En todo caso, se podrá autorizar el manejo sustentable de cubierta vegetal de musgo o pompón con el objeto de compatibilizar la actividad laboral asociada a su extracción. El respectivo plan deberá asegurar que no se modifique de manera permanente la estructura y funciones de la turbera. Teníamos ahí los principales antecedentes de este proyecto y para iniciar la conversación vamos justamente a dialogar con el diputado Mauro González, quien gentilmente nos acompaña hoy aquí en Puntos de Vista. Diputado, gracias por estar en esta edición con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Diputado, conversemos acerca de este proyecto que es uno más de las iniciativas que se han impulsado durante estos últimos años para la preservación del medio ambiente, pero su discusión fue bastante extensa y tuvo que llegarse hasta el último trámite legislativo, que es el informe de una comisión mixta, porque existían diferencias que siempre surgen en este tipo de iniciativas respecto de qué hacemos con la protección del medio ambiente, si es o no posible compatibilizarla con la actividad laboral. Efectivamente, es un proyecto que llevó muchos años la discusión, porque en un principio salió como una prohibición total de poder trabajar en las turberas, en estos humedales que principalmente están en el sur del país, y en ese sentido buscaba la prohibición de extraer la turba, de poder prohibir la poda artesanal del pompón, que son cosas diferentes, y dejaba a muchas familias sin sus fuentes laborales que llevan por años y que están asociados especialmente al mundo rural. Y fue así como logramos llegar a la mixta y lograr un acuerdo que no fue sencillo, fue complejo, que logramos con los pomponeros, denominados pomponeros, que son los agricultores, pequeños agricultores que trabajan en los humedales, conversar con medio ambiente, conversar con la ministra, decirle, mire, nosotros somos los primeros en que estamos de acuerdo en proteger la turba. No queremos que se extraiga la turba porque la turba es la que conserva el agua, pero la turba está debajo. Lo que queremos nosotros es proteger la turba, pero que se nos permita seguir podando el pompón, que es la cubierta vegetal. Y eso fue ratificado también por una comisión de expertos, de científicos que dijeron sí, efectivamente se puede seguir trabajando, pero de manera sustentable y de manera, de alguna manera ecológica, pero sin perjudicar los puestos de trabajo. Respecto de ese punto en específico, diputado, cuesta mucho, más allá de esta iniciativa, y tomando quizá otros ejemplos, cuesta mucho llegar a consensos en este tipo de temas. ¿Hay quizá posiciones demasiado ideológicas? Sí, efectivamente, hay sectores demasiado extremos. Muestra de aquello fue cómo salió en un principio este proyecto desde la Cámara de Diputados. Salió un proyecto absolutamente con una prohibición total. Dijeron, vamos a proteger las turberas, no se va a poder manipular más, pero no se preocuparon de las familias, que son miles de personas, especialmente mujeres,
que han trabajado por años en el rubro del musgo denominado pompón. Y frente a eso, estos extremos no son buenos. ¿Nosotros qué apostamos o qué dijimos? Busquemos un equilibrio, queremos proteger el medio ambiente. El agua hoy día es un tema complejo en el país. Tenemos que proteger las reservas que acumulan, que está el agua, especialmente en la provincia, por ejemplo, en el sur de Yanquihue, en Chiloé. Pero no podemos hacer una prohibición total dejando en un verdadero desamparo, ¿cierto?, a todas estas familias. Y se logró un acuerdo. Perfecto. No permitamos que se extraiga la turba. No permitamos bajo ningún punto de vista que vaya una máquina y saque la turba, porque eso hace desaparecer el humedal. Pero sí permitamos, bajo ciertas reglas, que va a estar fiscalizado por el SBAP, por el Servicio Agrícola Ganadero, permitamos, ¿cierto?, que se siga podando de manera artesanal el pompón. ¿Y por qué digo de manera artesanal? Porque se corta y vuelve a crecer. Si los mismos pomponeros, ellos dicen, nosotros queremos cuidar porque si esto lo hacemos desaparecer, no tenemos cómo trabajar el día de mañana. Y eso se logró hacer entender a la mayoría de la comisión y especialmente al Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, esto tiene también un tiempo de aplicación. Esto no es de la noche a la mañana. Va a estar regulado esta poda, este plan de manejo, ¿cierto?, sustentable a través de un reglamento, y este reglamento va a tener un plazo de 2 años para poder implementarse, y sobre todas las cosas también logramos que ese reglamento se pueda redactar escuchando el territorio. Creo que lo más complejo es tomar una decisión sin escuchar a los verdaderos involucrados. Sí, usted se adelantó en parte a una de las consultas que le iba a hacer, que era justamente qué pasaba si es que, por ejemplo, se autorizaba totalmente el retiro de la turba, no solo del pompón, sino que de todo el material que hay en el humedal. Eso, al final, no era beneficioso ni para una ni para otra parte. Porque efectivamente, obviamente daña el medio ambiente, pero además dejaba sin fuente de trabajo a quienes hoy están desempeñándose allí. Lo que ocurre es que si tú sacas la turba, vas a secar el humedal, lo haces desaparecer. Lógicamente, el daño medioambiental, en la flora, en la fauna, es terrible. Y eso trae de la mano, ¿cierto?, que los pomponeros no pueden seguir podando la cubierta vegetal. Entonces, hoy día, ¿cómo queda la norma de manera clara? Se prohíbe en todo el territorio nacional la extracción de la turba. Está prohibido desde que se publica esta norma en el diario oficial. Pero sí se permite a través de un plan de manejo, en un plan sustentable, que va a estar regulado por el SBAP, por el Servicio Agrícola Ganadero, prestándole apoyo también a los pomponeros, porque esto es un tema de apoyarlos, porque dijimos también que no se les puede exigir o colocar de alguna manera más burocracia, sin un apoyo técnico, acompañarlos, ¿cierto?, para que ellos puedan cumplir los requisitos y puedan seguir trabajando de manera tranquila, y que este reglamento no se vaya a transformar en una prohibición encubierta el día de mañana. Y por eso es importante que al momento que se redacte el reglamento sean ellos escuchados, como también el mundo medioambiental. ¿Hay una estimación de cuánta gente podría haber perdido su fuente de trabajo si es que se hubiese determinado un proyecto como inicialmente salió de la Cámara con una restricción total? Se habla más de 12.000 personas, 13.000 personas, principalmente entre la región de los lagos. Familias, perdón, hablamos. O sea, con familias, sí. Claro. Porque principalmente estamos hablando de la región de los lagos hasta Magallanes. Se hablaba más de 10.000 familias afectadas, pero en sí solamente hablamos de los pomponeros, pero esto tiene una cadena que parte de la persona que está podando el humedal, después van a las personas que se dedican a secar el pompón, porque esto pasa por un proceso de secado, y después también la gente que se dedica a exportarlo. Entonces no solamente era que afectaba a una parte, sino que a toda una cadena productiva, económica, laboral que está asociada a esta poda artesanal. Y quiero ser súper claro, la poda artesanal y no la extracción de la turba. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con extraer la turba, porque eso efectivamente daña al medio ambiente. Ahora, ya para ir cerrando, porque nos está pillando un poco el tiempo, diputado, la tramitación, la forma en la que esto se hizo, más allá de que se demoró bastante tiempo, fue bastante extenso justamente la discusión aquí en el Congreso, ¿da cuenta de que se puede llegar a acuerdos en materia medioambiental? Yo creo que este es un ejemplo. No fue fácil, porque hay que sacar mucha ideología que está puesta en esto. Esto hay que sacar la ideología y colocar la realidad. Pero para conocer la realidad hay que estar en el territorio.
Muchos de los que estaban acá en el Congreso Nacional, me refiero a parlamentarios que votaron el proyecto, que prohibían, ¿cierto?, la manipulación del pompón, primero desconocían de qué estábamos hablando, no conocían lo que era un pomponal, desconocían lo que era el trabajo artesanal del denominado agricultor pomponero. Entonces, tú no puedes tomar una decisión tan relevante desconociendo la realidad. Y frente a eso, lo invitamos, fuimos a los mismos humedales, a estar con los pomponeros, a conocer el pompón, a tener el musgo en la mano y decir, mira, esto es el musgo, esta es la cubierta vegetal, la turba está debajo, son cosas absolutamente distintas y que era necesario hacer las diferencias para tomar una buena decisión. Y frente a eso, teniendo conocimiento del mundo científico, de las autoridades políticas y del territorio, creo que se pueden llegar a buenos acuerdos y a buenas leyes. Perfecto, diputado Mauro González, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muy amable, muchas gracias. La conversación, el diálogo, nosotros la continuamos, la seguimos dentro de algunos instantes. Y seguimos revisando este tema. Es momento de conversar ahora con el diputado Félix González, que gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar en esta edición con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Diputado, conversemos acerca de este proyecto de ley porque, o desde esta ya podríamos decir ley de la República, porque terminó su tramitación en el Parlamento, falta solamente la promulgación, pero ya terminó el trámite legislativo. ¿Quedó muy distante de la idea matriz de lo que originalmente se proponía para una iniciativa de estas características? Claro que sí, porque las turberas son ecosistemas en donde hay un sustrato que es entre vegetal y mineral, por eso es que está extraído a través de la ley de minería, lo que es un error, y también una capa vegetal que es el sphagnum, que es el pompón, y que por mucho tiempo se estaba extrayendo de manera indiscriminada, y también la turba. Entonces, como quedó el proyecto, se va a poder seguir sacando la turba con los proyectos que tienen permisos ambientales hasta que terminen los años de esos permisos ambientales. O sea, se va a seguir destruyendo las turberas y al mismo tiempo se permite la extracción del pompón con ciertos permisos, ¿verdad? Pero evidentemente que eso está muy lejos de lo que es la conservación de los ecosistemas. Por eso es que nosotros pusimos la alerta como ecologistas y también las organizaciones ambientales, por ejemplo las de Chiloé, que ven con claridad que este es un mal proyecto, ¿no? Y que hubo un error, una equivocación por parte del gobierno de enfocarse simplemente en estas personas que recolectan pompón. Ahí también hay una falacia porque en general nadie vive de la recolección del pompón, de las personas que lo sacan. Es como la mosqueta. En el sur la gente sale en verano a buscar mosqueta y se lo vende a ciertos intermediarios. Entonces los que realmente viven del pompón son los que exportan el pompón, los que compran, no las personas de bajos ingresos que van a sacarlo. Entonces es un flaco favor al ecosistema y sobre todo en la isla de Chiloé, donde no hay grandes lagos, donde no hay grandes ríos y el agua, la reserva de agua está precisamente en las turberas. La restricción, entiendo entonces, debió haber sido total. Así lo planteamos y en la Cámara en el trámite anterior, en el primer trámite, y así debió haber quedado. O sea, tú o lo proteges o lo destruyes. Y en este caso se reguló la destrucción. Entonces, eso no es sustentabilidad y eso no es proteger. Por lo tanto, va a quedar ahora muchos lugares en riesgo, además riesgo hídrico, porque como digo, no solamente los ecosistemas tienen todo el derecho de estar ahí, ¿no? De existir, nos sirvan o no sirvan los seres humanos, sino que además son las reservas de agua que tiene los lugares como digo, la isla de Chiloé, a diferencia de Concepción, donde pasa el río Biobío, ¿no? En la isla de Chiloé el agua dulce viene de estos reservorios de vertientes, de lugares muy específicos y muy frágiles. Entonces, yo creo que, por eso lo dije en la sala, el gobierno en materia ambiental, habiéndose autodenominado como un gobierno ecologista, la verdad es que no lo es, porque da un paso adelante y un paso atrás. Aprueba el Tratado de Escazú y luego nos aprueba el TPP-11, ¿no? Se protege el desierto florido, pero después se aprueban los bronces. Se aprueba el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el SBAP, pero las áreas quedan con baja protección. Se cierra una salmonera, pero se traslada a otro lado. Entonces, eso no es un gobierno ecologista y con esta ley de turberas quedó claro que tampoco, ¿no? No nos resuelve el problema de protección de las turberas.
¿Y cómo se compatibiliza el tema de la protección del medio ambiente, que todos sabemos es una necesidad urgente, con el tema laboral? Usted dice que en específico quienes extraen artesanalmente no reciben grandes réditos, sí lo hacen quizá quienes... Los intermediarios quienes sí. exportan, pero hay una actividad económica. ¿Cómo se compatibiliza esa actividad económica con el cuidado del medio ambiente? La pregunta que nosotros hacemos es cómo va a haber economía sin agua. Si no se protegen los reservorios de agua, va a llegar un momento en que el efecto económico va a ser muy devastador. Las regiones agrícolas que no tienen agua, el agua para los animales. Sigo pensando en la isla de Chiloé. ¿Cómo van a darle agua a los animales en unos años más cuando tengamos sequías más exacerbadas de las que tenemos ahora? Si vamos para allá. O sea, hay que hacerse cargo de la crisis climática y por lo tanto hay que cambiar la forma en que hacemos las cosas, entre eso la economía. Otra ley que estábamos viendo, que es la ley de incendios forestales, hay que cambiar el modelo forestal, hay que cambiar el modelo de producción de alimentos, hay que cambiar también la protección, hay que mejorar la protección de los ecosistemas frágiles, porque dependemos de eso. Entonces, el Estado tiene la espalda suficiente para hacerse cargo del bienestar de las personas que tal vez no van a poder en una temporada, yo insisto en eso, es una recolección de temporada, nadie está todo el año viviendo de eso. La gente tiene otros ingresos distintos. Entonces, para poder legislar bien, también hay que hacerlo no en base a falacias. Quienes viven y quienes han invertido en lo del pompón son los intermediarios. Como en todas las recolecciones de mosqueta, de mora, de luga, de algas, ¿verdad? Y en este caso del pompón también. Entonces, no nos engañemos. Y los que compran desde el extranjero son los que se llevan la tajada más grande. Y el país puede vivir sin extraerlo. En virtud de lo que usted mencionaba recién, que es parte del cambio climático, lo que se presume vamos a vivir en 5, 10, 15 años más, ¿podríamos decir que esta ley que finalmente va a ser promulgada está atrasada? ¿Es una ley que a lo mejor podría haber sido beneficiosa hace 20, 25 años atrás? La verdad es que creo que vamos a tener que volver a legislar sobre lo mismo porque no se va a resolver el problema de conservación de las turberas. Y en un año más probablemente se ingrese otro proyecto de ley, porque no se ha resuelto. Y como digo, si alguien está preocupado de la economía, bueno, preocúpese del agua, preocúpese de mantener la biodiversidad. Si no tenemos biodiversidad, no tenemos economía posible. La civilización solamente con humanos no va a subsistir. Necesitamos que haya una biodiversidad, o sea, que no empecemos a perder especies o reducirla, hay que cuidar las abejas, es un todo. Y nosotros habitamos en ese todo y lo tenemos muy destruido, y en la medida en que seguimos destruyendo, no hay economía posible, no hay economía posible. Hizo usted recién también una alusión a lo que ha sido el rol del gobierno en este tipo de materias medioambientales. ¿Se siente algo defraudado al respecto? Pero claro que sí. La primera semana el gobierno, el presidente Boric, firmó el Tratado de Escazú, que el gobierno de Piñera se resistió con muchos argumentos a firmarlo, pero cuando entró la ministra Toá, a la semana siguiente estaba en tabla el TPP-11, un TPP-11 del cual el mayor lobista en Chile ha sido Heraldo Muñoz, también del PPD. Entonces, la propuesta del gobierno ambiental, la que está en el programa de gobierno, evidentemente no se va a cumplir. Y nosotros, como ecologistas, estamos muy claros de que en algunos momentos el gobierno es aliado y en otros momentos está aliado no sé con quién. Y a eso sumémosle la controversia en la Casa de Salaquet, en donde en medio de la discusión de distintos proyectos que afectan a inmobiliarias, a mineras y a empresas salmoneras, se reúnen con las inmobiliarias, con las mineras y con las empresas salmoneras a escondidas. Entonces, nuestra confianza en avanzar en la agenda medioambiental del gobierno no solamente está cuestionada porque haya viento en contra de la derecha o del empresariado, sino que porque no tenemos confianza tampoco en que no estén llegando primero acuerdos con las salmoneras y luego conversando con nosotros para legislar sobre las leyes que les afectan. ¿Se podrá avanzar en estos 2 años que quedan de gobierno o usted lo ve muy complejo? Considerando que los 2 últimos años son siempre los más difíciles porque siempre ya se empieza a pensar en las elecciones siguientes. Bueno, las elecciones a veces perjudican y a veces ayudan, porque ahora van a tener que responderle a la gente. Así que yo lo que espero, y vamos a empujar
a que no se siga destruyendo la naturaleza y que avancemos en la agenda ambiental. Esperamos que se destrabe el proyecto de ley. Voy a hablar solo de los que nosotros hemos presentado, que están en el Senado, que no se mueven, el que cierra las termoeléctricas de carbón en el 2025, el que elimina los plásticos de un solo uso en las campañas políticas, el proyecto que mejora la ley de humedales. O sea, hay proyectos que están en el Senado, otros que están en la Cámara, como el de pesticidas, que no lo ha pescado nadie, pero es vital salvar los polinizadores para la agricultura. Entonces, vamos a seguir empujando con los aliados que tengamos, estén en los partidos que estén, y nuestro mayor aliado es el sentido común. Diputado Félix González, le agradecemos el haber conversado con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación. La conversación, el diálogo, los temas de actualidad, la contingencia la revisamos semana a semana aquí en Puntos de Vista. Siga en nuestra compañía.